el Señor. Esperaba ver más hermanos el día de hoy, pero pues gloria a Dios. Amén. Estamos los que tenemos sed, los que tenemos hambre. Entonces estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor y que así el Señor es el que nos enseñe a través de su palabra. Amén. ¿Cómo se les dice, hermanos, a una persona? Por decir a los de Guatemala, ahí viene caminando el hermano. ¿Cómo se les dice a los de Guatemala? Guatemaltecos, guatemaltecos. No. Guatemaltecos. Ya Chapines es un apodo. A los de México son mexicanos, no son indios, son mexicanos. Ya eso es un apodo. A los de Venezuela se les dice venezolanos, a los de Cuba, cubanos. ¿Cierto? A los de Estados Unidos se les dice estadounidenses. ¿No me equivoqué? Americanos, no, estadounidenses. Hay un apodo en México, los de México. A los de México. ¿Cómo, hermano? Bueno, esos son a los del distrito, a los del estado. Pero ¿cómo se les dice a los de la ciudad, hermanos? Por decir un ejemplo, ¿quién es de una ciudad? A los de Juárez, ¿cómo se les dice, hermana? Juarenses. Juarenses. A nosotros que somos de Salamanca, salmantinos, o los de Irapuato se les dicen irapuatenses. A los de Aguascalientes, hermano, hidrocálidos. Hidrocálidos. Ahí sí no me la sabía. Hidro de agua, cálidos de caliente. Hidrocálido. Aguas calientes. Bueno, gloria a Dios. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunto esto, hermano? ¿Por qué creen ustedes que les pregunto Somos esto? ciudadanos del cielo. Porque somos ciudadanos del cielo, dice el Somos hermano. ángeles. ¿Han escuchado de la isla de Creta? Que menciona la palabra de Dios. ¿Cómo se les dice a los de Creta, hermanos? Cretenses. Cretenses. ¿Y cómo creen que le puse a la predicación? Cretenses. ¿Eres creyente o eres un cretense? Fíjense. Tito 1. Tito 1, hermanos. Uno. Tito 1:1. Cuando tengan, pónganse de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Voy a esperar que todos lo tengan para que sepan por qué vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Es una predicación que el Señor me puso que está buena, el Señor me ha hablado con esta predicación, hermano. Entonces, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, hermanos, sigamos con su vista. Dice Pablo, así dice su Biblia. Amén. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, ya habíamos orado. Como les dije, hermanos, ¿por qué les digo acerca de Creta, hermanos, o de los cretenses? Nosotros somos creyentes, hermanos, que creemos en la palabra de Dios. Nosotros somos creyentes
de un Dios vivo. ¿O quién no cree aquí en un Dios vivo, hermano? ¿Nadie? La hermana Tita solamente cree. ¿Quién cree en un Dios vivo? Me comí la palabra, hermano. Bueno. Como les dije, hermanos, ahora vamos a hablar acerca de los cretenses. Porque nosotros somos creyentes y los cretenses también eran creyentes. Los creyentes también conocían, hermanos, de Dios. Conocían de nuestro Señor Jesucristo. Sabían la doctrina que el Señor había ido a la cruz a morir por nuestros pecados. Sabían, hermanos, que también había resucitado. Pero el problema, hermanos, de la iglesia de Creta, escúchelo bien, el problema de la iglesia de Creta o de los cretenses, hermanos, era el mismo problema que hay hoy en día en la Iglesia Universal de Cristo. El mismo problema, hermanos, los mismos problemas que tenían los cretenses, los estamos teniendo hoy en la Iglesia de Cristo. Pastor, yo nunca he escuchado que la Iglesia de Creta haya tenido problemas. Muchos problemas, hermanos, que tuvo la Iglesia de Creta. Pablo, exhortando, mandando en la carta a este siervo predicador, a este, vamos a ponerle pastor de la iglesia de Creta, hermanos, le dio estas palabras porque Pablo, hermanos, tras dejar Macedonia, él iba en camino a Roma, probablemente pasó por Creta y estuvo de visitante. Estuvo viendo y fue a visitar la iglesia de Cristo. Una iglesia a la cual estaba, escúchelo bien, hermanos, una iglesia a la cual estaba bien descuidada. Es el primer punto, hermanos, que debemos saber acerca de la iglesia de Creta. Era una iglesia que estaba completamente descuidada. Y no estoy hablando ya así en iglesia universal, sino en iglesia personal, hermanos. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos bien descuidados. Bien descuidados. Y les voy a decir por qué. La iglesia de Creta, hermanos, estaba tan descuidada, hermanos, que la situación era de verdad un completo desastre en los creyentes. Porque los creyentes, hermanos, no tomaban la vida cristiana en serio. La iglesia de Creta, hermanos, los creyentes que estaban en la iglesia de Creta, en la isla, en la iglesia más grande en Grecia, hermanos, era la isla más grande de Grecia. Entonces, la iglesia que estaba ahí, hermanos, vivían una vida verdaderamente mal. Era un desastre totalmente. No tomaban las cosas de Dios en serio. Y si usted se fija, hermanos, hoy en día la iglesia de Cristo no toma las cosas de Dios en serio. Las tomamos muy a la ligera. Alá y se va. ¿Saben cómo decía? Y lo pueden investigar en el internet, hermanos, un poeta acerca de los cretenses. Lo pueden buscar en el internet, hermanos. Un poeta, hermano, decía acerca de los cretenses que siempre, escúchenlo bien, que eran los más mentirosos, escúchenlo bien, los más mentirosos que podía haber en ese entonces. Los más mentirosos, que eran las más malas bestias que había en ese tiempo. Fíjense cómo se dirigía ese poeta a los cretenses. No le estoy hablando a la iglesia, ¿ok? A los cretenses en general, pero que eran los más mentirosos, que eran los más malas bestias, que eran los más glotones, hermanos, y eran los más ociosos, los cretenses. Y la iglesia que se había convertido, la iglesia que había aceptado a Cristo, la iglesia que decía que era de Cristo, estaba igual, exactamente igual que el mundo.
Habían salido del mundo, habían estado con Tito. Tito los estaba administrando, hermanos, y Pablo los estaba administrando a través de sus cartas también, a través de su carta, y cuando iba a visitarlos, los administraba. Pero la iglesia de Cristo quería compararse, quería vivir igual que el mundo. Y es lo mismo, hermanos, que está sucediendo el día de hoy en este planeta Tierra. O el día de hoy, la iglesia universal de Cristo nos queremos comparar igualmente que el mundo. Es más, poquito peor. Porque el mundo, yo les he dicho en ocasiones anteriores, el mundo no tiene el temor de Dios, no conoce a Dios. No hay problema. Si ellos pecan, no hay problema. ¿Quién les va a redarguir? ¿Quién les va a decir en lo que están mal, en lo que están bien? Nadie. Pero nosotros que somos la iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, no debemos de compararnos igual que el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. En ese entonces, hermanos, la iglesia de Creta, hermanos, estaba, en vez de sacar las cosas, escúchelo bien, en vez de sacar las cosas del mundo, estaban metiendo cosas del mundo a la iglesia. Y hoy en día estamos igual. Igualmente estamos. Pastor, me dijo un hermano, pastor, entonces no es malo escuchar música secular. Es que a mí me encanta, dice. Yo hago el quehacer con la música secular. Y le dije yo, hermana, ¿y por qué no pone alabanzas glorificando a Dios? Lo que pasa es que usted quiere satisfacer su carne. Y allí se mueve con la escoba y anda con el trapeador. Por eso es que pone música secular. Porque quiere mover su carne, quiere deleitar su carne, quiere satisfacer los deseos de su carne con la música secular. Y es lo mismo, hermanos. Nosotros como iglesia, cierto o no es cierto, que estamos metiendo el mundo a nuestras vidas en vez de sacar al mundo de nuestras vidas. Es lo que estamos viviendo. Y es lo que estaba viviendo en ese entonces la iglesia de Creta. La iglesia de Creta, hermanos, estaba viviendo, escúchelo bien, ausencia de gobierno en la iglesia. Y hoy en día en la iglesia universal es lo mismo que está sucediendo en estos días. ¿Por qué es que les digo esto, hermano? En ese tiempo, hermanos, la iglesia de Creta no había ancianos. O estos, hermanos, no alcanzaban el estándar del anciano, el carácter del anciano, la actitud del anciano, el representante, el que estaba enfrente de la congregación. No el pastor, ancianos estoy hablando, hermanos. Como hoy en día, hermanos, en la iglesia universal, nosotros no damos el ancho. El otro día un hermano me platicaba. Dice, ¿sabe qué, pastor? Dice, tengo un problema. Dice, sí, hermano. Dice, bueno, yo no tengo el problema lo tiene él. Digo, a ver, dígame qué le sucede. Fíjense que una persona, dice, me debe cierta cantidad de dinero. Dice, ya me tiene con para la otra semana, de aquí a 2 semanas, de aquí a un mes. Dice, no me paga. Dice, y lo más triste, usó esta palabra, y lo más triste, dice, ¿qué es el anciano de la iglesia? Es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Lo mismo. No hay ninguna diferencia a lo que vivían en ese entonces, a lo que estamos viviendo hoy en día. Ancianos que no se preparan, diáconos que no se preparan, líderes que no se preparan. Es lo mismo que estamos haciendo. Pastor, pero es que necesitamos más tiempo, necesitamos, hermanos, escúchelo bien, cuando hay una persona que está, escúchelo bien, cuando hay una persona que está mal espiritualmente, la tendencia, hermanos, es a romper, no le podré poner, cualquier figura de autoridad.
Si una persona está mal, el papá está mal, él no está mal. Si una persona está mal, escúchalo bien, si una persona está mal, hermanos, el empleador es el que está mal, él no está mal. ¿Cierto? Busca culpable, pero él jamás está mal. Los hijos cuando están mal, cuando los hijos están en desobediencia, ¿qué es lo primero que le dicen al papá? Es que tú no nos entiendes. Es que como tú ya estás viejo, como tú ya estás grande, ya estás pasado de edad, es que tú no nos entiendes. ¿Cierto o no es cierto? Es lo mismo en la iglesia, hermanos. Cuando una persona está mal espiritualmente, el pastor está mal, los líderes están mal, la iglesia está mal, todo está mal, solamente él es el que está bien. ¿Por qué? Porque esa persona es la que está mal espiritualmente. Es más, hemos visto, hermanos, congregaciones y de verdad se juntan y hacen boletín. ¿Sabes qué? Vamos a sacar al pastor porque el pastor no sabe, porque el líder no sabe, porque el diácono no sabe. Y empiezan y hacen boletín y sacan al pastor y se quedan sin pastor. Y ellos creen que son los únicos que saben. Y están sacando al ungido de Jehová, al que el Señor puso en ese lugar para que pastoreara esa iglesia. Pero el problema, hermanos, no es el pastor. El problema son ellos que están mal espiritualmente y no se quieren someter a lo que es la palabra de Dios. Y es lo mismo que tenía la iglesia de Creta. ¿Sabes qué, Tito? Tú estás muy joven. Es más, no sabes pastorear una iglesia. No es lo mismo que escuchamos el día de hoy. No sabes, estás muy joven, estás muy verde, te falta. Si estuviera Pablo aquí, no hombre, Pablo fuera el ungido aquí, tuviera la iglesia llena y todos estuviéramos sometidos. Así estuviera el mismo Señor Jesucristo en esta iglesia. Cuando estás mal espiritualmente, estás mal. Y todos están mal, excepto tú. En la iglesia de Creta, hermanos, había herejías, discusiones y discusiones tontas. Como hoy en día, hermanos, en la iglesia hay discusiones tontas. Exactamente tontas. Niñerías. Que piensa más Kevin que nosotros que ya estamos grandes, que nosotros que decimos que somos espirituales, que nosotros alzamos manos santas y que decimos, es que nosotros somos santos, es que yo tengo que vivir una vida en santidad. Y por cualquier tontería, hermanos, discutimos. Por cualquier cosita que el hermano hizo, discutimos. Y lo mismo que había en la iglesia de Creta. Lo mismo que había en la iglesia de Creta. Había herejías, discusiones. Habían dejado, hermanos, de tomarse la vida. Escúchelo bien. Habían dejado de tomarse la vida cristiana en serio, como nosotros lo hemos dejado. Si voy, perfecto. Y si no voy, tampoco nadie me extraña. Y tampoco a nadie me va a decir por qué no fui. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no tomamos en serio las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque no nos importa lo que Dios diga en su palabra. Porque no nos interesa el mensaje que Dios nos va a traer. Porque no nos interesa, hermanos, la comida espiritual que Dios nos va a dar de comer. Por eso es que dejamos nosotros, no voy, ahora es miércoles. Miren, volteen y den una chequeada y ustedes van a decir, alto fulano, sultano, mengano y perengano y el otro perengano. Y faltaba este y este otro. ¿Por qué? Porque no tomamos en serio la vida cristiana, como los cristianos en la iglesia de Creta, que no tomaron en serio, hermanos, las cosas de Dios y dedicaban, hermanos, a infiltrar herejías, fábulas, hermanos. Si allí vamos, hermanos, donde leímos en 1.14, vamos a estar en el libro de Tito, si acaso nomás vamos a usar un versículo en Hebreos por allá, pero en 1.14 dice la palabra del Señor así, fíjense bien. ¿Lo tenemos? No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, hermanos?
Ahora sí no les voy a decir en la iglesia universal, en esta iglesia. No, hombre, no vayas. Y no nos preocupamos por el que no vino. ¿Cierto? No nos preocupamos por el que no vino. No saben, y si parara, y si el hermano está enfermo, ¿por qué no vendría? Ah, no vino, pues sabrá Dios por qué no vino. Pero no nos tomamos el tiempo para hablar y decirle, hermano, está bien. No, hombre, como que ni sirvió la predicación. Tú, bueno, que no hayas ido. Estamos igual que la iglesia de Creta. Nomás le estoy dando los antecedentes, hermano. Tengo muchísimo tiempo para predicar el día de hoy. Y lo voy a predicar. Muchísimo tiempo. Nomás le estoy dando la introducción de la iglesia de Creta, cómo estaba. Porque somos los mismos que estamos actuando de la misma manera que los cretenses. Y decimos que somos creyentes. Y decimos que somos hijos de Dios. Y decimos que estamos sometidos a Dios, a lo cual es una rotunda mentira. La iglesia de Creta, hermanos, cristianos que vivían una conducta impropia, creyentes, hermanos, que vivían de verdad, les voy a poner así, que daban vergüenza. Como hoy en día hay cristianos que dan vergüenza. Hay cristianos de verdad, hermanos, mediocres. La palabra de Dios está escrita. Los cretenses así estaban, viviendo una vida de verdad. Las mujeres mayores, escúchenlo bien, usted puede estudiarlo, hermano. Puede ir a la teología y puede estudiarlo. Las mujeres mayores, hermano, eran una bola de chismosas. De verdad. No se dedicaban, escúchelo bien, no se dedicaban a enseñar a las jovencitas. Y las jovencitas estaban un poquito peor que las chismosas, porque no querían aprender. Ellas les preferían darle el vuelo de la hilacha para arriba y para abajo, aplastadotas ahí en su casa. Puede estudiar, puede meterse e investigar cómo estaba la iglesia de Creta. Pero las mujeres que supuestamente estaban bien, en puro chisme se la vivían. Y no hacían nada para enseñarle a las jóvenes. Había personas, hermanos, de verdad, es lo mismo lo que está sucediendo el día de hoy. Cuando nos tomamos el tiempo, esto es para los dos, para las mujeres y para los hombres. Cuando nos tomamos el tiempo de agarrar a los niños, vénganse, vamos a enseñarles como varones, o las mujeres a las niñas, vénganse como mujeres, vamos a enseñarles. Mira, jovencita, no te vistas así, cuidadito que le digas, porque la mamá pega el grito en el cielo. Cuidadito que le digas al joven, oye, no uses ese peinado que estás usando. ¿Sabes lo que significa ese peinado? Cuidadito. Es lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Es lo mismo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Es lo mismo. Y se ofenden los papás, se ofenden los jóvenes, se ofenden las jovencitas cuando les dices, no te vistas así, guárdate pura, vístete decentemente, que tu cuerpo solamente lo vea tu futuro esposo. No, hombre, se encuera más si le dice usted. Es lo mismo, vayan a las iglesias, parece que están saliendo de los antros, parece que van al antro, parece que van a los salones de baile. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Lo mismo que está sucediendo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Anteriormente, hermanos, cuando yo empecé a estudiar Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia bien corrompida, corrompidísima la iglesia de Corintios. Había otros factores, otras cosas peores que tenía la iglesia de Corintios. Pero la iglesia de Creta no se quedaba atrás. Y como muchas iglesias en las cuales nos menciona Apocalipsis, de las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, no se quedaban atrás, por eso está escrito. Y yo decía, no, hombre, esa iglesia de Corintios, si la tuviera ahorita, la agarrara con un látigo. ¿Y por qué no los agarras ahorita los que tienes aquí? Están igual.
igual. No hay nada de diferencia. Nada de diferencia. En la iglesia de Creta, hermanos, vivían una vida, escúchelo bien, una vida cristiana estéril. Y es lo que estamos haciendo aquí. Y es donde quería llegar. Una vida cristiana, hermanos, verdaderamente estéril. ¿Por qué es que vivían una vida estéril? Sin obras. Sin obras. Sin obras. La gente no le gusta aprender, hermanos. No le gusta aprender. Hicimos matrimonios, 5 parejas. La gente no le gusta aprender. Me decía una hermana, pastores, es que necesitamos que nos enseñe más, hermana. Tiene todititito para que se enseñe. Tiene estudios, tiene escuela dominical, tiene palabra, tiene exhortación y tiene la palabra de Dios. ¿Qué más necesita para aprender? Y ponemos excusas. Ah, no, es que yo no sabía. Es que a mí no me avisaron. Es que estaba frío. Es que estaba enfermo. Vamos a ganar almas, hermanos, vénganse. Vamos a ir a ganar almas. 3, 4 por allá llegan. No, es que es muy temprano. ¿Cómo voy a levantar a mis hijos a esa hora? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Y así estaba la iglesia de Creta. Estéril por completo, hermano. Estéril, no hacían ninguna, escúchelo bien, ninguna obra hacía. Ninguna obra, de verdad, hermanos, ninguna buena obra hacía sin propósito la iglesia de Creta. Hermanos, cuando un ejército deja de combatir, cuando un ejército baja las armas o deja de pelear, o desierta, ¿cómo se dice desierta cuando ya no quiere continuar? Deserta. ¿Deserta o desierta? Desertar. Cuando una persona, hermanos, deserta del ejército, una persona lo primero que hace, escúchelo bien, esa persona lo primero que hace es ir a emborracharse. Es lo primeritito que hace, se dedica a beber. No, es que ya me tenía prisionero. Y empieza a inclinarse el codo. Empieza a meterse en problemas. Empieza a indisciplinarse. ¿Por qué? Porque ya no está quien le diga nada. Ya prácticamente perdió la autoridad. Y estamos nosotros igual como cristianos, hermanos. Cuando estamos mal espiritualmente, con todo el mundo tenemos problemas. Con todo el mundo. Y llegamos a la iglesia, hermanos, llegamos al templo, supuestamente nosotros a escuchar palabra de Dios. El otro día dijo un hermano y me dio tristeza, de verdad. Dijo, es que yo vengo por obligación. No tengo ganas, pero vengo por obligación. Y le dije, pues lo que te vas a llevar es maldición. Porque una persona, hermanos, que verdaderamente no le toma el amor al arte, no le toma el amor a la obra y lo hace por compromiso, no está siendo de bendición ni para la iglesia ni para su vida. Pero una persona que verdaderamente toma las cosas de Dios por amor, le toma amor a la obra, sale bendecido cada vez que viene al templo. Es más, procura que haya más servicios. Y pastor, vamos a juntarnos para leer la palabra. Pastor, vamos a echarnos un cafecito y leemos la palabra. Hermano, vamos a visitar al hermano que no hemos visto. Y es, ¿por qué? Porque está vivo espiritualmente. Desea comer esa leche espiritual. La iglesia de Creta estaba perdida, hermano. Perdida. La iglesia cuando dejó de vivir, escúchelo bien, y es para cada uno de nosotros. La iglesia de Creta, hermanos, cuando dejó de vivir para el Señor, empezó de abajo, empezó a caerse. Y si nosotros hemos dejado de vivir para el Señor, estamos mal espiritualmente. Estamos pobres
espiritualmente. Abandonamos las buenas obras. Abandonamos, ya no nos importa, hermanos, el testimonio de nosotros. Ya no nos importa lo que va a decir el vecino. Ya no nos importa lo que van a decir en nuestro trabajo. Ya no nos importa lo que va a decir nuestra familia. Porque ya no estamos viviendo para el Señor. Y cuando una persona, hermanos, vive verdaderamente para el Señor, quiere agradarle a su Señor. Cuando una persona le interesa el trabajo, escúchelo bien, esto es secular. Cuando una persona le interesa su trabajo, se esfuerza para mantener su trabajo, ¿cierto? Trata de cuidar su trabajo. Oye, que tienes que limpiar los vehículos o tu herramienta, lo más limpio que se pueda lo tienes. Porque te interesa cuidar tu trabajo, porque de eso vives. Porque eso es lo que va a sostener a tu familia, lo que te va a sostener a ti. Cuando nosotros vivimos para el Señor, hermanos, le tomamos un amor a las cosas de Dios. Que si levantamos un papel, le damos la gloria y la honra al Señor por ver levantado ese papel. Que si damos ofrenda, que si damos el diezmo, que si bendecimos a un hermano, nosotros somos los que salimos bendecidos. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder bendecir a este hermano. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de haber mirado ese papel tirado. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de limpiar tu casa. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de haber visto al hermano. Gracias, Señor, por las bendiciones que me has dado. Gracias, Señor, por poderme despertar y ver a mi familia, ver a mi esposa, ver a mis hijos que están bien calientitos. No importa que yo salga con este frío, pero gloria y honra sea para ti, Señor, que tengo un trabajo para suplir las necesidades de esa esposa y de esos hijos cuando vivimos para el Señor. Y cuando no vivimos para el Señor, hermanos, vamos a estar renegando a la iglesia, al templo llegamos renegando. Y el miércoles el pastor dijo que iba a predicar 1 hora y media. Y del partido de fútbol ahorita. ¿Por qué salimos maldecidos nosotros? Ya no es una bendición llegar al templo. Ya no es una bendición buscar las cosas de Dios. Ya no es una bendición, hermanos, tener un edificio en el cual podemos congregarnos. Ya no es una bendición, hermanos. Y el pastor habla de puro diezmo, hermanos, porque dice que tenemos que pagar el edificio, tenemos que pagar la renta. Se está convirtiendo en maldición porque no vives para tu Señor. Amén. Cuando uno verdaderamente vive para agradarle al Señor, hermanos, de verdad que no le toma, el Señor ya lo suplirá. Y con gusto ofrendas, con gusto diezmas. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, fíjense bien, nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos de corrompernos como la iglesia de Creta. No debemos de corrompernos. La iglesia de Creta estaba corrompida por completo, hermanos, volviéndose a las murmuraciones, volviéndose a las discusiones, y no les importaba, hermanos, la sana doctrina. Cuando una persona, hermanos, cuando una iglesia tiene la sana doctrina, tiene sana la conducta. ¿Cómo estás actuando tú? En el principio, hermanos, del capítulo 2, en Tito 2, hermanos, en el principio de 2, hermanos. Bueno, no lo vamos a leer, tengo mucho. Pablo dice, hermano, y le pide a Tito que enseñe la sana doctrina. Y a continuación empieza a hablar de la conducta de cada grupo de edad en la iglesia. Empieza a hablar de los ancianos, empieza a hablar de los jóvenes, empieza a hablar también de los esclavos, hermanos. ¿Y qué tiene que ver la sana doctrina con la sana conducta? Es lo mismo. Somos consecuentes, hermanos, con lo que creemos nosotros. Una doctrina errónea da lugar a una conducta. Escúchelo bien. Una doctrina errónea da lugar a una conducta errónea. Y empezamos, hermanos. Oh no, es que mire, pastor, ayer en la iglesia lo hacíamos así.
Oh, no, pastor, es que allá en la iglesia hacíamos esto. Oh, no, pastor, es que el pastor allá en la iglesia hacía esto otro. Hermano, no estamos en la otra iglesia. Está en la iglesia bautista Ebenezer. Sométase a la palabra de Dios. Sométase a lo que Dios dice. Y no sea un cretense. Viva para su Señor. Ame las cosas de su Señor. Todo lo que haga, hermanos, hágalo de corazón. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Todo lo que hacéis de corazón, hazlo para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer de corazón. Si decimos, hermanos, que tenemos que vivir en santidad, si tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, hermanos. La palabra de Dios es lo que dice. Si decimos, hermanos, que la Escritura enseña a evangelizar, debemos de evangelizar. Si la Escritura dice, hermanos, que nos debemos soportar los unos a los otros y debemos de amarnos los unos a los otros, debemos amarnos por lo que somos, como dice la palabra de Dios. No como dice el líder, no como digo yo, sino como dice verdaderamente la palabra de nuestro Señor. El problema, hermanos, está en que a veces tenemos la mejor doctrina. Escúchelo bien. A veces que tenemos nosotros, y demos de gracia a Dios, hermanos, que tenemos la mejor doctrina, pero nuestras vidas desgraciadamente no reflejan, hermanos, y eso es un problema espiritual. Le voy a decir a tu pastor que te enseñe, porque tú no has entendido. No sé si a ustedes les ha sucedido. Le voy a decir a tu pastor que te enseñe, porque tú no has entendido que las malas palabras, que el enojo, que el chismerío, que el adulterio, que la robadera, que todo lo que haces está mal. ¿Qué es lo que estamos reflejando cada uno de nosotros? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hermanos? De ninguna manera. No somos mejores que los cretenses. De verdad que no somos mejores. ¿Acaso hay en nosotros una actitud diferente a la de los cretenses? No hay diferencia. Tenemos la misma actitud. Entonces quiere decir que Tito está escrito para cada uno de nosotros. Porque no hay diferencia, hermano, entre los cretenses y entre nosotros. Si nosotros pensamos que podemos vivir, hermanos, como queremos y que somos creyentes, de ninguna manera. El domingo pasado predicábamos: ¿eres o no eres? El Señor no quiere tibios. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Eres del Señor o no eres del Señor? ¿Vives para el Señor o vives para el mundo? El Señor no quiere medios. La palabra del Señor dice que no podemos servir nosotros a dos amos, porque vamos a quedar mal con alguno de los dos. ¿Vivemos para el Señor o vivemos para el mundo? Tito 1, dice la palabra del Señor así, hermano. En Tito 1. Vamos a empezar a predicar ahora sí. Se terminó la introducción. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Pablo, siervo de Dios, y escuche bien las palabras, hermano, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hay tres cosas que quiero recalcar aquí y quiero resaltar, hermanos. Número 1, Dios. Número 2, el Evangelio, que es para cada uno de nosotros. Y número 3, el mensajero.
En la presentación, hermanos, de la carta, Pablo comienza recordando quién es él y cuál es el mensaje que predica y qué persona, y a qué persona, hermanos, le envía ese mensaje. Y todo esto lo hace para recordar, hermanos, a los cretenses y a nosotros también la autoridad que tiene y lo importante es que atiendan a la carta de Tito. El otro día, hermanos, cuando llegué aquí, recuerdo bien clarito cuando me dio el Señor la oportunidad de poder predicar su palabra, hermanos. La escuela dominical, no había libros, no había nada. La escuela dominical, hermanos, la empecé con Tito. Los que estuvieron aquí, no sé si se acuerdan que toda la carta de Tito, palabra por palabra, fuimos viéndola, palabra por palabra, toda la carta de Tito la vimos. Duramos acerca de unos 6 meses viendo a Tito, no solamente a Tito. Todos los domingos de escuela dominical, palabra por palabra, miramos a Tito, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo le dice a los cretenses, ¿saben qué? La autoridad que tengo yo, ¿quién soy yo? Primero se presenta, ¿saben qué? ¿Quién soy yo? Y lo importante, hermanos, de que atendamos a la carta de nuestro Señor. Porque acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué, hermanos? Para enseñarnos, para redarguirnos y para exhortarnos. Entonces, esa carta la debemos de hacer nuestra. Ya olvídese de los de Queta, olvídese de los de la isla, olvídese de los cretenses. Vamos ahora a los creyentes que decimos que somos cada uno de nosotros. Esta carta va dirigida a nosotros. Nos lo dice el día de hoy a cada uno de nosotros, hermanos. La fuente de la sana doctrina es Dios. Si nosotros queremos tener la sana doctrina, es Dios que revela por medio de la Escritura el Evangelio y que nos llega a través del mensajero que el Señor ha puesto en esta su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de respetar primeramente a Dios. Y debemos de respetar la Escritura, el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Pero también debemos de respetar al mensajero que el Señor usa para traer el mensaje que necesitamos cada uno de nosotros. Dios Padre y Señor Jesucristo nuestro Salvador. Lo dice 2 veces. Aquí aparece el Dios, dice que Dios es nuestro Salvador. Dios el que no miente, Dios que jamás ha mentido y lo que hace y lo que dice lo va a cumplir, porque la palabra del Señor dice claramente que Él no es hijo de hombre para mentir. Si el Señor prometió, lo va a cumplir. Si está en este libro, si está en estos 66 libros, hermano, el Señor lo va a cumplir al pie de la letra. Cuando Jesús vino, dijo, ¿saben qué? Yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplir la ley. Y nosotros, hermanos, debemos de tener esa fe y esa confianza y esa esperanza, hermanos, que el Señor va a cumplir al pie de la letra su santa palabra, porque Él no es como nosotros que mentimos, como Él no es como nosotros que nos arrepentimos diariamente. Él va a cumplir su palabra. Dios es el creador de todo, hermanos, de todo lo que miramos. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Él es el dueño del carrito que usted trae, Él es el dueño de la casita que usted tiene, Él es el dueño, hermanos, del trabajo que usted tiene. El Señor se lo dio para que lo glorifique a Él. Ah, no, es que el pastor me dio trabajo. Yo no le di absolutamente nada. El Señor fue el que le dio ese trabajo que tiene. Nadie le dio nada. Es del Señor, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Él es el dueño de todo, hermanos.
todo ha sido creado por Él y es para Él. Todo fue creado por Él y es para Él. Las cosas, hermanos, que existen le deben todo a Él. Todo a Él. Y Él tiene, hermanos, el derecho de gobernar todo, a dar leyes, normas y hacer justicia. Los puritanos, hermanos, decían, pecar contra un... Escúchelo bien, los puritanos, ¿qué decían? Pecar contra un policía es malo. Es lo que decían. Si pecas con un policía, pues malo eso. Pero si pecas contra el alcalde del pueblo, es peor. Si ya pecaste con el policía, con el alcalde, es poquito peor. Pero si pecas contra el rey, es muchísimo peor. Pero si pecas con Dios, hermanos, es terrible. ¿Qué dice Hebreos 10, 31? ¿Qué dice Hebreos 10, 31, hermano? Ahí ya que... ¿Qué dice? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted quiere pecar contra Dios, hermano. Usted quiere faltarle a su Señor. Usted no tiene el respeto a su Dios. No le sirve como se merece su Dios. Debería. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. A ese Dios, hermano, que nosotros le cantamos, es ese Dios. Es un Dios lleno de amor. Es un Dios de fuego consumidor, también dice la palabra del Señor. Ese Dios que nosotros servimos, hermano, debemos de servirle como se merece. Debemos de agradarle como se merece. Debemos de hacer las cosas para ese Dios de todo nuestro corazón. El Evangelio dice en el versículo 1, hermanos, de Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Si no se predica, hermanos, el Evangelio, si no se predica la fe, está en una mala iglesia. Pero si usted escucha, hermano, que se predica a Cristo y a este resucitado, y que se predica de la fe, y que se predica, hermanos, del pecado, y que se predica de la santidad, créanlo, está en una iglesia que es la sana doctrina. Si hay una iglesia que no lo exhorta a que debe de vivir en santidad, corra, huya, aléjese de esa iglesia. Si en su iglesia no se predica, hermano, que Cristo fue a la cruz a morir por usted y por mí, pero que también resucitó, aléjese de esa iglesia. Si en su iglesia no se predica, hermano, que debemos nosotros tener fe, que nosotros somos los escogidos de Dios, como dice su palabra. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Dice que Él nos predestinó. Lo vimos hace semanas atrás. Y Él, a los que llamó, a los que predestinó, a estos también los llamó a su debido tiempo. Y a los que llamó, también los santificó. Y a los que santificó, también los glorificó. El día de mañana, el Señor nos va a glorificar. Nosotros, hermanos, ese es el Evangelio. En el versículo 1 también dice, el conocimiento de la verdad que es según piedad. Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de verdad que según es la piedad. Hermanos, ¿qué piedad nosotros tenemos? ¿Qué piedad nosotros vivemos? El otro día decíamos que nosotros debemos de ser
justos con todo el mundo. No solamente aquí en la iglesia, sino con todo el mundo deberíamos de ser justos. Sino que con todo el mundo nosotros deberíamos de impartir la justicia. Sino que con todo el mundo nosotros vivamos, hermanos. Dice que amemos a nuestros enemigos. Es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice el Evangelio de nuestro Señor. En este año se están cumpliendo 500 años de la Reforma. ¿Quién lo sabía? 500 años de la Reforma. Cuando aquel siervo, cuando aquel se les rebeló, les dijo, ¿saben qué? Está mal. Lo que están haciendo están completamente mal. Lo que tratan de hacer aún está más mal. No es cierto. Eso no dice en la palabra. Eso que ustedes están diciendo no está escrito. Y nosotros, hermanos, que tenemos la sana doctrina, no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Predicador, eso que dices no es cierto. Eso no está escrito en la palabra de Dios. No somos capaces, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos al Dios de la Escritura. Nos quedamos mejor callados. Nos intimidan con una palabra que nos dice. ¿Por qué? Porque no conocemos a ese Dios de las Escrituras. A ese Dios que nos exhorta, a ese Dios que nos anima, a ese Dios que nos dice, ¿saben qué? Deben de vivir predicando. Deben de vivir predicando la palabra. En el versículo 13, hermano, de los que estamos viendo, dice así la palabra del Señor. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de ¿qué? De la predicación. Por medio de la predicación. El otro día, hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Estaba viendo, hermanos, las predicaciones que tiene su servidor. Más de 2.500 predicaciones y ninguna repetida, hermanos. Dije, gloria y honra sea para el Señor. Está escrito en su palabra. Deberíamos de ir nosotros a escudriñar la palabra de nuestro Señor para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos servidores, nosotros somos los instrumentos que el Señor llamó para nosotros predicar su palabra. No llamó al que está afuera, no llamó al que está allá dormido, no llamó a su vecino. Lo llamó a usted para que por medio de usted vaya y predique la palabra de nuestro Señor a su vecino. Nos ha llamado el Señor con un propósito a cada uno de nosotros. Que seamos unos creyentes genuinos, que no seamos como los cretenses. Que decimos que somos cristianos, que conocemos de Dios, pero no estamos haciendo absolutamente nada, que vivimos una vida de hipocresía, hablando el uno del otro, en discusiones, peleándonos con el hermano, sacándole la garra al hermano y haciendo esto y esto otro. Dice que nosotros seamos predicadores de su palabra. Para eso nos llamó el Señor a cada uno de nosotros, que nosotros vayamos y llevemos esa palabra. ¿A quién llamó el Señor? ¿Al que está allá? No, hermano, el Señor lo llamó a usted con un propósito de que nosotros seamos hacedores de su palabra. Por lo tanto, y predicar la palabra de nuestro Señor. Y no dice que vayamos a ir por todo el mundo a predicar la palabra, haciendo discípulos, bautizándolos. Para todos es el llamado, hermanos. Para todos es ese compromiso que nosotros debemos de hacer, hermanos. Es con nuestro Señor en común fe, dice la palabra en el versículo 4, que nosotros tenemos la común fe. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. Nosotros tenemos esa común fe, hermano, que nosotros debemos de ir a predicar esa palabra. Todo, hermanos, todo lo que Dios ha querido revelarnos es sagrado.
Todo lo que Dios ha querido revelarnos es sagrado y lleno de autoridad para nosotros. No nos ha sido, hermanos, dado para que especulemos o como un entretenimiento, hermanos, para los creyentes. ¿Y si será cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Y si será cierto lo que dice el libro? ¿Y si será cierto lo que dice en ese versículo? ¿Y si será así? Léalo y pídale al Señor que le dé el entendimiento, hermanos. Dice la misma palabra del Señor: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. No especule si el Señor lo está mandando a usted o no lo está mandando a usted. El Señor lo llamó con un propósito para que usted fuera un creyente genuino. Son normas, hermanos, para vivir que nos indican que agrademos a Dios y cuál debe de ser la conducta de un verdadero creyente genuino. Que nuestro gozo, hermanos, en esta tierra y en el futuro dependan de nuestra vida, de agradarle a Dios. Que nuestra vida, mismo Pablo decía cuando llega: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ahora no entiendo o no puedo lograr entender qué es lo que puedo hacer. Si por el Evangelio del Señor estoy aquí, gloria a Dios. Si por el Evangelio del Señor, de que se extienda más su Evangelio, entonces que me deje aquí. Tengo muchísimas ganas de partir con Él y de estar con Él. Pero si es para ser instrumento y cumplir el propósito de Dios, gloria y honra sea para nuestro Señor. El mensajero dice así, versículo 1. Pablo, ahí estamos. Ya se están durmiendo, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En el versículo 4 dice así: a Tito, verdadero hijo espiritual, verdadero hijo en la común fe, un hijo espiritual de Pablo. Por eso es que Pablo, hermano, le estaba mandando ese mensaje a Tito. El Evangelio, hermanos, nos ha llegado por medio de personas, en primer lugar, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, hermanos, nos ha llegado por medio de los apóstoles. Luego nos ha llegado por personas que han recibido el Evangelio. Estas personas, escúchenlo bien, hermanos, tienen una autoridad que deriva, hermanos, su fidelidad al mensaje del Evangelio. No son personas perfectas, son personas imperfectas, pero lo único que quieren es ser instrumento para la gloria de nuestro Señor. Son personas como usted y como yo, pero quieren agradarle a nuestro Señor. Pero nosotros, como siervos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de obedecerlos a la medida en que predican fielmente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa la autoridad, hermanos, apostólica para corregir a la iglesia de Creta y le envía a Tito, hermanos, quien no es apóstol, acuérdense bien, no es apóstol, pero cuya autoridad, hermanos, deriva de ser un fiel transmitidor del mensaje. Cuestionar, hermanos, la autoridad de los mensajeros es cuestionar la autoridad de Dios. La iglesia en Creta, hermanos, debía ceñirse a la autoridad de Tito como siervo fiel de Dios. Podían decirle, les dije hace un momento, que era muy joven o que era muy tímido, que no se parecía al gran apóstol Pablo, pero debían, hermanos, respetarlos. Pero su autoridad, hermanos, derivaba del mensaje, de lo que él transmitía, de lo que él decía, de lo que él representaba, no de lo que
era si era joven o no, sabía o no tuvo la escuela suficiente, sino cómo el Señor lo usaba cuando transmitía el mensaje. Dios, al rebelarse, hermanos, contra ese mensaje, era rebelarse contra Dios mismo. Hoy muchos, hermanos, abusan de esa autoridad. No es excusa, hermanos, para despreciar la autoridad de los hombres y de las mujeres fieles de Dios. Con más razón, hermanos, debemos aprender y sujetarnos a personas así como dice la palabra de nuestro Señor. La autoridad de Dios, hermanos, debemos de tener en cuenta la autoridad de Dios, del Evangelio y de los que predican fielmente el mismo mensaje de nuestro Dios. Dios, hermanos, nos ha dado consejeros y nos ha dado una guía para el éxito. Dios manda, hermanos, que nuestro papel como criaturas redimidas y hechos hijos es de total sometimiento a la voluntad de Dios. Un buen cristiano, hermanos, escúchelo bien. Un buen cristiano no es un cristiano simpático o que habla bien, sino quien realmente es radicalmente fiel a la palabra de nuestro Señor. No importa que llueva, no importa que nieve, no importa que truene, sino que está predicando la palabra de nuestro Señor. No importa que afuera esté el clima como esté, dice el hermano, porque está nevando en el Polo Norte. Usamos excusas vanas, hermanos. Excusas vanas, hermanos, para no escuchar el mensaje que el Señor le ha puesto a ese mensajero. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que Dios dijo. Porque no nos interesa el mensaje de Dios. Porque no nos interesa lo que Dios tiene para nosotros. Porque si nos interesara, entonces nosotros nos someteríamos a lo que Dios dice y empezaríamos a actuar, hermanos, y a vivir a como Dios quiere. ¿A Dios le importa cómo vivimos? Claro que le importa cómo vivimos. A Dios le interesa que nuestras vidas, hermanos, si estén verdaderamente centradas en Él y que no estén centradas en nosotros mismos. A Dios le importa, hermanos, que tomemos decisiones verdaderamente rápidas y que tomemos decisiones para la gloria y honra de nuestro Señor. Hay veces que el Señor nos pone por allí un vagabundo o nos pone una persona para compartirle de la palabra. Y nosotros, déjame orar a ver si es esta persona con la que tengo que compartir la palabra. Déjame orar a ver si esta persona es a la que el Señor quiere que le dé esos $5. Hermano, si el Señor se lo puso ahí, debe de actuar rápidamente para compartir primeramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y actuar con sabiduría, porque Él es para la gloria y honra de nuestro Señor. Muchas personas hoy en día, hermanos, se sacan fotos ayudando a pobres, se sacan videos y los publican de que ayudaron a ciertas personas. Y la gloria no se la están dando para Dios, sino que se la están dando para ellos mismos. Ahorita venía escuchando un mensaje. Es que yo tengo un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Con tal la gloria para Dios. Es que Dios me dio un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Dele la gloria y la honra a nuestro Señor por lo que tiene y por lo que es. Sea un creyente genuino y no sea un cretense que no sabe verdaderamente someterse a lo que es la palabra de nuestro Señor. Viva vidas agradables para la gloria y honra de nuestro Señor. No viva vidas agradables para agradarle al mundo, sino agrádale a nuestro Creador. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque una vez más personalmente me has hablado, Señor. Hemos vivido vidas no agradables a ti, Señor. Vivimos vidas, Padre Santo, que no nos importa, Señor, agradarte a ti. Estamos viviendo nuestras vidas, Señor, alá y se va. Estamos viviendo nuestras vidas, Señor, sin importar, Padre, lo que tú pienses de nosotros. Estamos viviendo vidas, Señor, a lo cual van en contra de tu palabra, Señor.
Estamos viviendo vidas, Señor, mediocres porque no estamos sometiéndonos a tu palabra. Es más, no estamos haciendo, Señor, lo que dices en tu palabra, Señor. Decimos que somos creyentes aquí en el templo. Decimos que somos hijos tuyos, decimos que somos cristianos. Pero ¿cómo nos estamos comportando allá afuera? ¿Cómo está nuestra actitud, Señor? ¿Verdaderamente somos esos creyentes que decimos? ¿Verdaderamente somos esos cristianos que decimos? Señor, tú nos mandas que nos amemos los unos a los otros. El que le da de comer a uno de estos, mis hijos, lo hace conmigo. El que va a visita a la cárcel, ¿cuándo me visitaste? ¿Cuándo me diste ropa? ¿Cuándo me diste de comer? Señor, nunca, jamás te miré. El que lo hace, alguno de estos, mis hijos, lo hace conmigo. Hermanos, démonos cuenta en dónde estamos parados. Si somos creyentes o somos cretenses. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien, Padre Santo. Señor, que en esta noche nos des un dulce descanso y que mañana, Padre, nos levantemos victoriosos en tu santo nombre, Señor. Que nos des fuerzas como los búfalos. Que nos, Señor, podamos alzar ese vuelo, Padre Santo, como las águilas, Padre. Te pido, Señor, que seas tú con tu pueblo, que seas tú con tu iglesia, que seas tú con tu novia, Señor. Que nos guardes, que nos libres de cualquier peligro, Padre Santo, y que nos des un dulce descanso, Señor. Llévanos con bien, Padre. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no nos vamos de tu presencia. Señor, en tus manos estamos y que la gloria y la honra sea solamente para ti, porque lo hemos orado en ese nombre que un día toda rodilla se doblará, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor